Tercer bloque de Todos a la Cueva. Cuarto bloque, sí, es verdad, cuarto bloque de Todos a la Cueva. Y como habíamos adelantado al inicio, tras un informe súper completo de lo que acontece en Europa y el advenimiento de las derechas democráticas o ciertas, digamos, legitimidad popular a los partidos de derecha, esta vez vamos a hablar un poco con Florencia Galcerano, licenciada en Comunicación. Actualmente está haciendo una maestría en Ciencia Política en la Universidad de San Martín. Es docente, investigadora, bueno, una gran intelectual, realmente lo es. Y bueno, en esta semana vamos a aprovechar entonces para comentar la columna que escribimos para Página 12, que se llamó Identidad y Representación en la sección La Ventana, una sección que una vez por semana suele publicar algunos análisis de medios, de cultura. Así que bueno, Flor, te lo dejo todo para vos. ¿Todo? Bueno, todo no. Podemos compartir. Buenas tardes. Difícil ocupar este estudio luego de esa clase de erudición internacional que nos han dado Emiliano De Lucci y Iguali, ¿no? Como fuerte. Sí, nosotros vamos a relajar, vamos a hacer una conversación informal, no vamos a tener cuadros, nada de eso. Nada de eso. No. Bueno, como comentaba Ceci, lo que nos convocó a escribir, en realidad me convocaste, me instaste a escribir ese artículo sobre el audio que se ha viralizado de esta cirujana propietaria de un departamento de un monoambiente en Nordelta. Esto sucedió hace 2 semanas, ya la agenda informativa se sucede y un poco se pierde, pero sigue teniendo sus resonancias. Y más allá de la contingencia, a nosotras nos interesó analizar qué síntomas sociales se estaban movilizando a partir de este audio, por qué había tenido tanto impacto en una semana cargada de noticias políticamente más movilizantes, sí, aparte que tenían que ver con la transformación de un montón de aspectos de la vida, como puede ser la reforma laboral, la reforma previsional, la tributaria. Renuncia de Gilles Carbó. Exacto. Con todos los mantos de sospecha que eso el caso Santiago Maldonado, digo, en el medio es como que ocurrían grandes temáticas, sin embargo, parecía que la opinión pública, o por lo menos los sectores, vamos a decir, más populares, por decirlo de algún modo, o algo así, empezó a ganar mucho terreno, ¿no? La discusión sobre este audio, si era verdadero, si era falso. Sí, farándula opinando acerca de esto, la cirujana existió, no existió, dónde estaba, cómo es el rostro, es verdad, no es verdad. Nos interesaba por lo menos pensar que es verosímil, por una parte, y dar cuenta de la problemática política que estaba planteando, asomando, ¿no? Como vos dijiste, la tensión entre la identidad y la representación en el juego democrático. ¿Por qué decimos que hay una tensión entre la identidad y la representación? Porque por lo menos demuestra que, pues, si bien la democracia se trata de representar a todo el conjunto del pueblo, en realidad hay una parcialidad representada, ¿no? Una identidad representativa que es muy parcial y que eso genera una apertura del conflicto ineluctable y permanente, ¿no? La disolución de las marcas de certidumbre, dice Lefort. Es que era inevitable pensar, por un lado, que todos ante la escucha del audio de la cheta, no la cheta de Nordelta, lo que generaba era que nadie se quería parecer a eso. Entonces hubo quienes se empezaron a defender el mate como un símbolo de cultura y de civilización, en contra de la estigmatización que proponía la cirujana, y otros que pensaban directamente en decir, bueno, ¿será verdad? ¿Es así? ¿Cuáles son las normas de convivencia en un country? Etcétera. Vamos a escuchar un breve fragmento del audio donde la cirujana da cuenta de sus relaciones de representación, ¿no? Bien. Te cuento, Michelle, yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral.
Te lo digo a vos porque me caíste genial, porque sos una divina y porque, bueno, estuve mucho hablando con el desarrollador y la verdad que, bueno, es amigo del ministro de Duhovne y somos amigos de gente de acá del gobierno y la verdad que tenemos un mismo perfil estético, moral y ético y me parece que la gente... Y, bueno, muy clara, ¿no? Digamos, de alguna manera la cirujana enuncia, ¿no?, que hay un perfil estético, moral y ético en consonancia con el gobierno nacional, ¿no? Exacto. Y ella supone que Michelle, que es la emprendedora inmobiliaria, lo comparte. Lo comparte. Entonces Claro. que ella va a entender de qué estamos hablando, de esta barbaridad. Exacto. De la Bristol. Exacto, sí. Bueno, y ahí empieza un poco la problemática que estábamos planteando en términos de identidad y representación y todo lo que tiene para analizarse de esto que verbaliza, ¿no? Los mismos códigos estéticos, morales, visuales, ¿no? Necesito descansar visualmente. De algún modo presenta o da cuenta de la matriz histórica, que creo que es desde la fundación del Estado Nacional Argentino, entre lo que se dio en llamar civilización barbarie, ¿no? La polarización nosotros-ellos, ahí se ve fundada de manera cabal. Y nosotros y nosotras titulamos el artículo Identidad y representación, Hamlet en Nordelta, ¿no? Parece por lo menos inquietante y hay que descifrarlo, ¿no? ¿Por qué le pusimos Hamlet en Nordelta? De algún modo inspiradas en la tragedia política, de esto de lo irresoluble del conflicto como constitutivo de lo social, que ya ha sido abordado por un gran intelectual argentino, que es Eduardo Rinesi, en un maravilloso libro que se llama Tragedia y política, Hamlet entre Maquiavelo y Hobbes. Entre Maquiavelo y Hobbes porque, bueno, Maquiavelo es el gran teórico de la acción política y Hobbes es el teórico de la institucionalización del Estado. Entonces siempre estamos en esa tensión y Hamlet justamente da cuenta de la tragedia, ¿no? de una tragedia irresoluble. Y para analizar la tragedia, Eduardo Rinesi toma a un intelectual, historiador, crítico literario, filósofo, que falleció hace muy poco, apenas 2 años, René Girard, que escribió un libro maravilloso que se llama Shakespeare y los Fuegos de la Envidia. Y ahí analiza un proceso interesante para pensar en términos políticos y culturales, en la sociedad contemporánea también, que es en principio la idea del deseo mimético. Contrariamente a lo que pensaba Freud acerca del deseo individual, René Girard va a plantear que el deseo siempre está mediado. Siempre hay un mediador, es el deseo copiado. Y ese deseo copiado se da hacia alguien a quien admiro, ¿no? Por ejemplo, te admiro a vos, Ceci, y vos me hablás de tu deseo hacia otra persona o tu admiración hacia otra persona y me contás, ¿no? Con tu discurso me persuadís acerca de tu deseo hacia eso y yo quiero lo que vos deseás, ¿no? En principio, y me ayudaba a pensar en esta idea que vos también has analizado en otros artículos sobre la clase media aspiracional, ¿no? Esto de ser y pertenecer y de desear lo que otras clases tienen. Esto en principio. Luego lo que hace René Girard es pensar en la crisis del digrío de las jerarquías, dice él, y el caos que sobreviene cuando se percibe que hay una crisis de jerarquías. ¿Qué es lo que parece que trastoca el análisis de esta cirujana, que es la que la saca de quicio? Esto que se ha perdido las jerarquías, ¿no? Claro, eso lo vemos muy bien en un fragmento del audio que ahora vamos a pasar, que es sobre la cuestión de los mates, el mate y el perro, ¿no? Claro. Cerca de la piscina, digamos. Eso es ¿Quiénes como que, me rodean? ¿quiénes me rodean? ¿Quiénes son los otros? Se ven unos
una gente que viene se ve que de barrios visualmente no muy buenos, y la verdad que a mí no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va al muelle y toma mate. Para eso no compraba, no invertía $200.000 más todo lo que va a salir, y la verdad que me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa por 350.000 o 500.000. Bueno, ahí escuchábamos a la cirujana hablando de, bueno, sus vecinos. De los otros. Exactamente. De la amenaza constitutiva que también forja mi identidad, ¿no? Entonces, siguiendo el argumento de René Girard, esto es la crisis, el caos. Bueno, ¿qué sobreviene al caos? Dice René Girard, y la catarsis. Hay que canalizar este caos. Digamos, esta crisis de jerarquías es siempre una percepción subjetiva, ¿no? Aparentemente, y me atrevo a esbozar una hipótesis, esta crisis de jerarquías, no podemos dejar de pensar en la crisis de jerarquías del status quo sin pensar en peronismo en Argentina, ¿no? Quien vino a trastocar eso que estaba naturalizado, que cada quien ocupe el lugar que tenga que ocupar, ¿no? Pienso en los lugares históricos con significados claros, ¿no? Como puede ser la Bristol, que también aparece en los enunciados de la cirujana. Eso es lo que hay que, digamos, lo que incomoda, que hace un lugar invadido, ¿no? El aluvión zoológico en Mar del Plata. ¿Cómo se resuelve esta crisis, este caos? Con la catarsis, decíamos, y la catarsis siempre tiene que ser a través de un chivo expiatorio, de René Girard, ¿no? Y podríamos decir que ese chivo expiatorio puede ser en la historia argentina el peronismo, podríamos pensar en la historia reciente el kirchnerismo, y luego nos permite pensar, junto con el autor, en que si no hay una homogeneidad, un consenso generalizado sobre quién es ese chivo expiatorio, lo que se activa inmediatamente es un círculo de venganza imparable, porque los que están movilizando esa venganza siempre es una parte de la sociedad. Por eso también Rinesi, junto con René Girard y Hamlet, y Shakespeare en Hamlet, piensan en esta tragedia política e histórica, que es también la tragedia del lenguaje, ¿no? El signo, dice Peirce, se pronuncia Peirce, chiste interno para la gente de comunicación, siempre está en lugar de otra cosa y lo representa en algún aspecto o carácter. Esa parte que se ilumina del signo es la problemática también política, ¿no? Es que hablamos de la cuestión representativa porque no dejábamos de pensar que de algún modo, a ver, la cirujana decía que compartía los mismos criterios que el gobierno. Ahora, uno no podía dejar de pensar que, por ejemplo, Michelle, los vecinos del mate, el perro y los bizcochos también votan, digamos, al macrismo. Los vecinos de Nordelta, que de algún modo dicen esa cirujana está viviendo apenas en el monobloc del barrio, o sea que es un lugar menor. Los que defendían el mate, como recuerdo el posteo de Nicole Neumann, por ejemplo, que vive en Nordelta, como estableciendo, ¿no?, esta cuestión de que, bueno, tomar mate al lado de la piscina con los perros no hay nada de malo, ¿no? Claro. No observando, digamos, este carácter que en el artículo nosotros damos cuenta, ¿no?, de la cuestión de la tragedia política. De algún modo, todos estos sectores que vos decís, bueno, no tienen nada que ver objetivamente, sin embargo, coinciden directamente con su lógica de representación. Sí, pero no todos somos lo mismo. Exacto, y una representación que es contingente y que me parece que acá es interesante también para entrar ya en la canción del cierre, que de alguna manera va a ilustrar lo que nosotras planteamos sobre el final del artículo, que es advertir, cuidado, porque el tiempo en la lucha y la batalla hegemónica es importante tenerlo en cuenta y como
decía también Zaffaroni hace algunas semanas atrás, ¿no? Qué irresponsable y qué peligroso es para aquellos que ocupan el poder, pero también para aquellos que resisten ese poder, no considerar la mutabilidad del tiempo. Nada es eterno y la batalla hegemónica sigue. Y hay que abrirse un hueco en el futuro, como solemos decir. Entonces, me parece que esa es la advertencia también. Nosotros terminamos el artículo diciendo, todo empieza por los oídos, eso que también decían en la mesa de debate sobre comunicación hoy, ¿no? Hay algo que de a poco empieza a sedimentarse, esos discursos que al principio parecen fragmentados, pero que se van uniendo, esas perspectivas ideológicas, esas murmuraciones comienzan a horadar la piedra del tiempo también para regenerar otro orden de cosas. Entonces, no todo es eterno. Y pensaba para darle un cierre a esta columna en una canción que consensué aquí con nuestro musicalizador del programa, con Cristian. Es una canción que se llama El cielo espera, y pensaba en esto de que no se puede tomar el cielo por asalto, pero que hay que tomarlo. El cielo está ahí esperando. Y es cuestión de tiempo, decimos nosotras finalizando el artículo. Así que, si les parece, lo escuchamos con esta perspectiva interpretativa, ¿no? Interpretativa y una postulación esperanzadora, si se quiere también. Por supuesto. Vamos con el tema.